El aire en el Valle de México se siente denso, cargado con una energía que parece emanar de los muros de piedra volcánica del Palacio Nacional, un eco de una advertencia que fue grabada en las estrellas hace más de 400 años. Tú, que observas con curiosidad y quizá con un rastro de incertidumbre el rumbo político del país, estás sintiendo la vibración de una profecía que Michel de Nostradamus dejó latente para este tiempo específico. Nostradamus habló de una tierra de águila y serpiente, que vería una transformación radical bajo el mando de una figura femenina que no llegaría por accidente, sino como el cumplimiento de un ciclo de 72 años de sombra y luz. En este 2026, la pregunta ya no es si una mujer cambiaría el destino de la nación, sino si la figura de Claudia Sheinbaum es la pieza final de ese rompecabezas místico que el vidente francés visualizó en sus noches de trance. La conexión entre el enigmático cuarteto de Nostradamus y la realidad política de México no es casualidad para los estudiosos del esoterismo político. El ciclo de 72 años, conocido en varias tradiciones como un periodo de purificación y cambio de guardia cósmico, coincide con el tiempo transcurrido desde momentos clave de la historia moderna de México. Algunos interpretan la sombra como los años de dominio de un sistema político establecido y la luz como el surgimiento de una nueva conciencia. La aparición de una líder con formación científica y un perfil de izquierda moderada, como Sheinbaum, encaja en la dualidad de la profecía, una figura de lógica inquebrantable que, paradójicamente, podría cumplir un destino marcado por la mística. El simbolismo del águila y la serpiente, elementos centrales de la bandera mexicana, resuena en las centurias como un presagio de la nación elegida para este gran viraje. El águila, símbolo de la visión elevada y el poder del espíritu, se posa sobre la serpiente, que representa la sabiduría terrenal y la renovación cíclica. Esta mujer, sea Sheinbaum o la que finalmente se erija como el factor de cambio, está destinada, según el vidente, a desatar una metamorfosis que redefinirá no solo las estructuras internas del país, sino su posición en el concierto global. Las decisiones tomadas en estos años de transición se verán magnificadas por la energía de este ciclo, convirtiendo a México en el epicentro de un experimento social y político que será observado por todo el mundo. La sombra de la profecía ya no es una advertencia, sino un guión que parece estar desarrollándose ante nuestros ojos. Con cada paso de la nueva administración, Nostradamus predijo el ascenso de la Dama de la Vara de Mando en México, una época de gran cambio. Advirtió que una mujer de raíces antiguas y mente de ciencia guiaría al país a una nueva configuración de poder. Esto no es solo un cambio de gobierno, sino una transmutación total de la identidad mexicana. La figura de Sheinbaum, con su perfil académico, encaja con la descripción de una líder que usaría los números y los elementos para gobernar un pueblo que busca justicia. Si sientes que la historia oficial es solo la superficie de una verdad mucho más profunda y buscas protegerte de lo que está por venir en este 2026, este es tu refugio de conocimiento. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni una sola revelación sobre el futuro de nuestra tierra. Únete a la comunidad de quienes han decidido despertar antes de que el destino se cumpla por completo. La precisión de Nostradamus sobre la Dama del Centro es perturbadora porque ella no llegaría para mantener el orden establecido, sino para desmantelarlo desde adentro. Él visualizó una gran ciudad lacustre, que bajo su mando sufriría transformaciones que afectarían no solo la política, sino el clima y la estabilidad de la tierra misma. En este 2026, verás cómo las decisiones tomadas desde la silla presidencial parecen alinearse con una agenda que trasciende las fronteras de México, vinculándose a lo que el vidente llamó el gobierno de las estrellas y el control del sol. Tú, que has visto el cambio en el discurso y en la estructura del poder, estás presenciando la ejecución de una profecía que señala a esta mujer como la arquitecta de un México que ya no reconocerás en los próximos años. ¿Es Claudia Sheinbaum la mujer de la que habló Nostradamus, o es ella el instrumento de una fuerza que aún no comprendemos? El vidente mencionó que esta líder tendría la mirada fría de quien observa el átomo y el corazón de quien desea el imperio. El tono de esta revelación no es para generar una postura partidista, sino para que reconozcas que los movimientos políticos en México están siendo guiados por una corriente subterránea de destino. La evidencia factual está en la reestructuración de las Fuerzas Armadas y el control total de los recursos energéticos que Sheinbaum ha consolidado, cumpliendo paso a paso con la visión de Nostradamus sobre la mujer que amarra los rayos de la tierra para alimentar su trono. Imagina un México donde las antiguas libertades se funden con una nueva forma de orden tecnológico y social bajo el mando de una sola voluntad:
Nostradamus advirtió que, cuando la mujer tome el mando en el año de la gran sequía, la serpiente mudará de cabeza pero el cuerpo seguirá siendo el mismo. En este 2026, la intriga aumenta al observar cómo las potencias extranjeras miran con cautela hacia el sur, reconociendo que algo ha cambiado en la vibración de México. Estamos a las puertas de una revelación que cambiará tu concepto de nación y soberanía. Prepárate, porque lo que desglosaremos a continuación sobre el vuelo de esta nueva presidencia te mostrará que el futuro de México ya fue escrito con tinta de estrellas hace siglos, y el tiempo de su cumplimiento es ahora. El desarrollo de este mandato no se presenta como una transición política convencional, sino como un vuelo hacia una reingeniería absoluta de la sociedad mexicana. Nostradamus, en sus visiones sobre la Nueva España, describió que la llegada de la mujer al poder marcaría el inicio de la era del control invisible. En este 2026 verás cómo las ventajas de la modernización tecnológica y los programas de bienestar, que tanto han definido la imagen de Claudia Sheinbaum, se convierten en el vehículo de una transformación que Nostradamus llamó el tejido de la red sobre el pueblo del sol. Tú, que has visto la digitalización de la burocracia y el énfasis en los datos, estás presenciando el vuelo de una experiencia donde el ciudadano se vuelve transparente ante el ojo del Estado. Nostradamus visualizó a una líder que gobernaría con el rigor del hierro escondido en guante de seda. Esto se traduce hoy en la consolidación de un sistema donde la ciencia se utiliza para justificar el control social. El vuelo de la administración de Sheinbaum hacia el 2026 implica una centralización del poder que el vidente comparó con la construcción de una nueva pirámide, donde la cima es inalcanzable y la base es vigilada por ojos que no parpadean. Tú observarás cómo las ventajas de la conectividad total en las ciudades mexicanas permiten una supervisión que Nostradamus describió como el susurro del gobernante en la alcoba del humilde. No es solo política, es la implementación de una arquitectura de gobernanza donde la libertad individual se diluye en favor de un proyecto colectivo dictado desde el centro. ¿Por qué Nostradamus puso tanto énfasis en la mujer de los números? Porque ella sería la encargada de cambiar la moneda y el valor del trabajo en la tierra de la serpiente. En este 2026, verás cómo el peso mexicano sufre una transmutación hacia lo digital, un vuelo financiero que Dixon también vaticinó como la pérdida de la autonomía física del dinero. Tú sentirás la presión de un sistema que premia la lealtad y castiga la disidencia mediante algoritmos de comportamiento social, una realidad que el vidente francés llamó la cuenta de las almas en el libro de la reina. Las ventajas de una economía tecnificada esconden el problema oculto de una dependencia absoluta, donde el acceso a tu propio sustento puede ser apagado con un solo comando desde el despacho presidencial. El vuelo de México hacia esta nueva realidad también incluye una transformación del paisaje mismo. Nostradamus habló de grandes caminos de hierro que atraviesan la selva y el desierto para alimentar a la gran ciudad. En el 2026, las megaobras de infraestructura consolidadas bajo este mandato serán vistas como las venas de un organismo centralizado que busca el control total del territorio. Tú notarás que estas ventajas de transporte y comercio sirven también para el despliegue rápido de las fuerzas que Nostradamus llamó los guardianes de la dama, asegurando que ningún rincón del país quede fuera de su influencia. Es un vuelo hacia la integración forzada, donde las identidades regionales son absorbidas por una identidad nacional única y tecnocrática. La intriga se profundiza al observar cómo esta líder utiliza la crisis climática para expandir su poder. Nostradamus mencionó que ella usará el sol y el viento como excusa para encadenar la energía del pueblo. En este año, verás cómo la transición energética en México se convierte en un monopolio estatal absoluto, donde el derecho a generar tu propia electricidad o usar tus recursos es limitado en nombre del bien común. Es el vuelo hacia la soberanía energética que, en la visión del profeta, termina siendo la soberanía de una sola persona sobre las fuentes de vida de la nación. Tú estás en medio de esta transformación, donde lo que parece progreso es, en realidad, el cumplimiento de un destino que busca el orden absoluto sobre el caos tradicional mexicano. Prepárate, porque lo que hemos analizado es apenas el despegue de este mandato. En el siguiente bloque, entraremos en la expansión del conflicto y cómo el mundo observa con temor el cambio de vibración en México. La figura de Claudia Sheinbaum trasciende las fronteras, y lo que Nostradamus vio sobre la relación de esta mujer con las potencias del norte y del este te dejará sin aliento. La serpiente está mudando de piel, y el proceso será mucho más profundo y turbulento de lo que cualquier analista se atreve a predecir.
La profundización de este conflicto se manifiesta en una colisión invisible entre la soberanía nacional y las agendas globales que Jeane Dixon y Nostradamus identificaron como la red de los reinos del norte. En este año 2026, la expansión del poder de esta mujer en México llega a un punto de tensión internacional sin precedentes. La vidente advirtió que la Dama del Sur despertaría el recelo del gigante rubio, señalando una fractura profunda en la relación con Estados Unidos. Tú verás cómo la expansión de las políticas de Sheinbaum provoca un choque directo por el control de los datos, la energía y la frontera, transformando la vecindad en una zona de vigilancia mutua que Nostradamus llamó la muralla de espejos donde nadie confía en su sombra. Nostradamus fue muy específico al mencionar que esta líder buscaría alianzas en tierras de inviernos largos y dragones rojos, sugiriendo un giro estratégico de México hacia potencias orientales como Rusia y China. Esta expansión del mundo geopolítico mexicano no es solo comercial, es una reorientación del destino nacional que profundiza el conflicto con los antiguos aliados de Occidente. Tú observarás con intriga cómo la tecnología de vigilancia y el control de infraestructuras críticas en México comienzan a tener el sello de potencias lejanas, creando un ecosistema de control que Nostradamus describió como el ojo que vigila desde el otro lado del mar. La profundización del conflicto se sentirá en cada transacción y en cada comunicación, mientras México se convierte en el tablero de ajedrez de una nueva guerra fría tecnológica. Has llegado al núcleo de esta revelación profética sobre el destino de México. Si sientes que la soberanía de tu patria y tu propia libertad están siendo negociadas en despachos cerrados, es el momento de alzar la voz. Dale un me gusta a este encuentro y comenta la frase México despierto para confirmar que tu conciencia no ha sido sedada por el discurso oficial. Tu interacción es lo que permite que esta verdad siga circulando por las redes que intentan silenciarnos. La expansión de este nuevo orden bajo el mando de Sheinbaum también se manifiesta en una lucha interna por el alma cultural de la nación. El conflicto se profundiza cuando las tradiciones más profundas de México chocan con el laicismo científico y la visión globalista de la presidencia. Nostradamus advirtió que ella intentará apagar las velas de los altares para encender las luces de las pantallas. Una metáfora sobre el desplazamiento de la fe tradicional por una nueva religión de Estado basada en la ciencia y el progreso técnico. Tú sentirás la expansión de este vacío espiritual en las grandes ciudades, donde la identidad mexicana es redefinida por algoritmos que buscan eliminar lo que el vidente llamó el fuego antiguo del espíritu, para sustituirlo por una obediencia programada. Tú observarás con intriga cómo la expansión del conflicto militar interno toma una nueva forma bajo este mandato. Nostradamus mencionó que los guerreros de la Dama no llevarán espadas visibles, sino cadenas de información. En este 2026, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en México se transforman en una policía tecnológica encargada de la ciberseguridad y el control del pensamiento digital. La profundización del conflicto llega cuando el Estado utiliza la inteligencia artificial para predecir la disidencia antes de que ocurra, una realidad que el vidente francés visualizó como el castigo al pensamiento antes de que la lengua se mueva. Es la expansión de un control total que desafía la naturaleza misma de la rebeldía mexicana. La intriga alcanza su punto máximo al analizar la relación de Sheinbaum con los grandes foros internacionales. Dixon mencionó que la mujer del sur será invitada a la mesa de los señores del mundo, pero llevará su propia copa. La expansión de su influencia la convierte en una figura clave para el gran reinicio en Latinoamérica, actuando como el puente entre el viejo mundo y la nueva gobernanza tecnocrática. El conflicto se profundiza cuando te das cuenta de que México está siendo utilizado como el laboratorio de pruebas para políticas que luego se aplicarán en todo el continente. Estamos a punto de entrar en el bloque de la realidad cruda, donde el giro de trama final te revelará el verdadero costo de este cambio histórico. Prepárate, porque lo que Nostradamus ocultó tras siglos de misterio sobre el sacrificio de la serpiente está a punto de ser expuesto. La figura de Claudia Sheinbaum es mucho más que una presidenta. Es el catalizador de un evento que cambiará la estructura misma de la realidad mexicana en este 2026. El velo de la retórica progresista se desgarra para mostrarte la realidad cruda que Nostradamus ocultó tras la imagen de la sacerdotisa de los números que cuenta las cenizas del templo. El giro de trama que los medios oficiales no se atreven a mencionar es que el ascenso de esta mujer al poder en México no es solo un triunfo democrático, sino una entrega planificada de la soberanía nacional a los intereses de la tecnocracia global.
Los problemas ocultos salen a la luz cuando comprendes que la formación científica de Claudia Sheinbaum es la herramienta perfecta para implementar un sistema de control que el vidente llamó la prisión de cristal. Tú, que creías votar por un cambio de régimen, descubrirás con espanto que el Nuevo México ha sido diseñado para ser el nodo central de un experimento de vigilancia biométrica y control de recursos que dejará a la población sin escapatoria en este 2026. La realidad cruda se manifiesta en la gestión de los recursos más vitales, el agua y la energía. Nostradamus visualizó la ciudad de los lagos secos donde el pueblo pide de beber y recibe un código en la frente. El giro de trama es que la escasez de recursos en México está siendo utilizada para forzar la adopción de una identidad digital única vinculada al suministro básico. Los problemas ocultos de las reformas ambientales revelan que no se busca salvar el planeta, sino centralizar el acceso a la vida misma. Tú verás cómo el derecho al agua se convierte en un privilegio condicionado a tu comportamiento ciudadano, registrado por los algoritmos del Estado. La realidad cruda es que, bajo el mando de la dama, México se encamina a un racionamiento tecnológico, donde cada gota y cada kilovatio estarán vigilados por el ojo central del palacio. Nostradamus fue muy claro al hablar de la unión de la vara de mando con el rayo invisible. En esta realidad cruda, el giro de trama involucra la fusión total de las bases de datos de salud, finanzas y seguridad en una sola plataforma controlada por la presidencia. Los problemas ocultos de este gobierno de datos es que elimina la presunción de inocencia. El sistema te juzga y te limita antes de que cometas una falta, basándose en predicciones de inteligencia artificial. Tú observarás cómo la calidez y el caos del México tradicional son sustituidos por una eficiencia fría y calculadora que Nostradamus describió como el silencio de las plazas donde antes había música. La realidad cruda es que la cultura del encuentro está siendo desmantelada para dar paso a una sociedad de individuos aislados frente a sus pantallas, dependientes del visto bueno estatal para funcionar. La intriga alcanza su punto máximo al analizar los problemas ocultos de la seguridad nacional. El giro de trama revela que la pacificación del país no vendrá de la fuerza física, sino de la rendición digital. Nostradamus mencionó que la dama someterá a los bandidos no con hierro, sino con el registro de sus nombres en el libro del viento. Esto sugiere que el Estado ha pactado una tregua invisible mediante el control financiero de los grupos delictivos, integrándolos en la estructura de control digital de la nación. La realidad cruda es que el crimen no desaparece, sino que se transmuta en una herramienta de control social bajo la supervisión de la gran red. Tú podrías descubrir que la seguridad que se te promete es en realidad una vigilancia total donde todos, culpables e inocentes, son prisioneros del mismo algoritmo. Prepárate para la tensión máxima, porque lo que has visto hasta ahora es solo la superficie de la reestructuración nacional. Los problemas ocultos están a punto de manifestarse en una crisis de identidad que sacudirá los cimientos de México. Nostradamus advirtió que el 2026 sería el año en que la serpiente intentará volar y descubrirá que sus alas son de papel moneda. El giro de trama final te llevará a cuestionar quién es realmente la mujer que habita en el centro del poder y qué precio está dispuesta a pagar la nación por una estabilidad que se siente como una jaula. El tiempo de la verdad cruda ha llegado y las consecuencias serán definitivas para tu libertad. La tensión ha alcanzado su punto de ebullición absoluta en este 2026, donde la paz social de México se mantiene suspendida por un hilo invisible que Nostradamus denominó el suspiro de la piedra antes de romperse. En este preciso instante, las consecuencias inesperadas de una centralización del poder sin precedentes y la implementación de un sistema de control tecnocrático estallan con una fuerza que ni los algoritmos más avanzados de la oficina de presidencia pueden contener del todo. La tensión máxima se vive en las grandes plazas y en los nodos de comunicación, donde la población comienza a sentir el peso de un Estado que lo sabe todo, lo ve todo y lo registra todo. La vidente Jean Dixon advirtió con una solemnidad que hoy resuena en cada rincón del país que la Dama del Sur enfrentará el rugido de la tierra y el clamor de las voces que ella misma intentó digitalizar, sugiriendo que el 2026 será el año de la gran fractura entre la voluntad popular y la agenda de la élite científica. Tú sentirás la tensión máxima en la atmósfera eléctrica de las ciudades, donde la vigilancia por cámaras de reconocimiento facial y el rastreo de tus movimientos financieros a través del CODI y otras plataformas
reformas estatales se vuelven asfixiantes. La consecuencia inesperada de este México moderno es la pérdida de la calidez humana en favor de una eficiencia fría que no perdona errores. Nostradamus visualizó con claridad a la mujer de blanco rodeada de máquinas que ya no responden a su voz. Una metáfora de cómo el sistema de control digital podría cobrar vida propia, generando errores en los registros de propiedad o en la distribución de energía que dejarán a miles en el desamparo tecnológico. En el 2026, la jerarquía social se mide por tu índice de confianza ciudadana, y la tensión de mantener un puntaje perfecto para acceder a servicios básicos se convierte en la nueva forma de esclavitud mental que el vidente francés temía. Las consecuencias inesperadas se extienden al plano geológico y climático, donde la obsesión por controlar la naturaleza mediante la ingeniería social choca con la realidad indomable del suelo mexicano. Nostradamus habló de la gran sacudida en la Tierra del ombligo de la Luna, coincidiendo con el periodo de mayor actividad sísmica en el eje neovolcánico. La tensión máxima llegará cuando un desastre natural ponga a prueba la red de respuesta digital de Sheinbaum. Si el sistema falla, la realidad cruda de la vulnerabilidad humana quedará expuesta, rompiendo el hechizo de invencibilidad que el gobierno ha construido. Tú verás cómo la dependencia absoluta de la red eléctrica y del Internet para realizar cualquier trámite vital se convierte en la mayor debilidad del país, creando una parálisis nacional que Nostradamus describió como el gigante que no puede mover sus pies porque sus nervios son de cristal. Dixon también predijo una consecuencia inesperada en la relación de México con sus vecinos del norte, el TEMEC y las organizaciones internacionales. Esta tensión máxima provocará que México sea visto no como un socio, sino como un laboratorio de pruebas para el Foro Económico Mundial, lo que generará una resistencia interna entre aquellos que aún valoran la soberanía tradicional. En este 2026, la economía dejará de ser una cuestión de mercados para convertirse en una cuestión de lealtades políticas digitales. Las consecuencias de haber entregado la llave de los datos nacionales a corporaciones extranjeras bajo el mando de la dama se presentan ahora como una factura impostergable. México podría descubrir que su transformación fue en realidad una venta por partes de su futuro a los arquitectos del gran reinicio global. La tensión máxima llegará a su clímax definitivo cuando se intente implementar la moneda digital del Banco Central de manera obligatoria, eliminando los últimos vestigios del efectivo que permitían la autonomía del ciudadano humilde. Nostradamus advirtió que el pueblo buscará el metal antiguo para comprar el pan, pero solo encontrará números en el aire. La consecuencia inesperada es el surgimiento de una resistencia cultural profunda, un retorno a las raíces prehispánicas y al trueque como forma de rebelión contra el orden de la dama. Estás viviendo el momento de la tensión final, el punto crítico donde la identidad de México se debate entre ser una sucursal tecnológica de las élites o recuperar el fuego sagrado de su independencia real. El eco de las cuartetas de Michel de Nostradam, que durante siglos parecieron susurros ininteligibles, finalmente se materializa en el aire vibrante de la Ciudad de México, dejando tras de sí una realidad que ya no puede ser ignorada por quienes buscan la verdad detrás del escenario político. La conclusión reflexiva de esta travesía es que la presidencia de Claudia Sheinbaum en este 2026 no debe entenderse simplemente como un periodo administrativo más, sino como el cumplimiento de un ciclo cósmico donde la mujer de ciencia actúa como el puente definitivo hacia una nueva era de gobernanza tecnocrática. Nostradamus advirtió con una solemnidad que hoy estremece los cimientos del Palacio Nacional que solo aquel que sepa distinguir el fuego sagrado de la luz artificial podrá mantener su alma intacta cuando la serpiente cambie de piel. El cierre épico de este ciclo nos revela que, mientras las estructuras del México antiguo se desvanecen bajo la presión de los algoritmos y los programas de control social, la verdadera fuerza de la nación emerge en la capacidad de su gente para recordar quiénes son más allá de un registro biométrico o un puntaje de confianza ciudadana. No estamos presenciando el fin de la identidad mexicana, sino su transformación más radical y peligrosa desde la caída de Tenochtitlán. La vidente Jean Dixon y el profeta francés coincidieron en que este tiempo sería la prueba de fuego para la libertad individual frente al avance de un orden colectivo dirigido por una sola voluntad centralizada. Nostradamus nos dejó estas advertencias no para que nos rindiéramos a la inevitabilidad de un destino sombrío, sino para que buscáramos refugio en la soberanía personal, en la conexión con la tierra y en la desobediencia consciente ante un sistema que pretende convertir tu vida en una serie de datos procesables. En este 2026, la moneda más valiosa que podrás poseer en México no será el peso digital ni los apoyos gubernamentales condicionados, sino tu autonomía física y tu libertad de pensamiento.
El camino hacia el futuro exige que dejes de ser un espectador de la transformación y te conviertas en el guardián de tu propia esencia, reconociendo que la verdadera patria no reside en un decreto presidencial, sino en el espíritu indomable que ninguna tecnología puede someter por completo. Tú tienes ahora el poder de la anticipación, mientras el resto del país se deja seducir por la promesa de una seguridad tecnológica que es, en realidad, una vigilancia absoluta. Las visiones de Nostradamus sobre la dama de la vara de mando son un faro de advertencia en medio de la niebla propagandística que ya ha comenzado a envolver la realidad cotidiana de cada mexicano. El control digital, disfrazado de eficiencia y protección, se cimenta día a día, tejiendo una red invisible de datos que registra cada movimiento, cada pensamiento expresado en línea y cada transacción. Esta hipervigilancia no es un error del sistema, sino su principal característica, el engranaje esencial para mantener el orden sin alma profetizado. La ciudadanía, agotada por la inseguridad y bombardeada por narrativas de cambio, acepta con una resignación peligrosa la entrega de su privacidad. Creen que el sacrificio de la libertad individual es un precio justo por la promesa de una paz esquiva. Sin embargo, detrás de la modernización hay una arquitectura de poder diseñada para la obediencia total. Este no es un futuro distópico lejano, es el presente que se está moldeando en el crisol de la política mexicana. La clave para resistir no está en la lucha física, sino en la soberanía mental, en la capacidad de discernir la verdad de la ilusión digital. Al final de este largo camino, cuando el polvo de las reformas se haya asentado y las pantallas muestren la verdadera cara del poder, solo quedarán de pie aquellos que supieron leer entre líneas y no entregaron su libertad a cambio de una comodidad digital efímera. Esta es la gran revelación que el sistema intenta ocultar bajo capas de retórica científica. México es el epicentro de un cambio de era, y la figura en el centro del poder es la llave que abre la puerta a un mundo que Jeane Dixon describió como el reinado del orden sin alma. Al despertar hoy, recuperas el control sobre tu propio destino y te preparas para caminar con la frente en alto a través del 2026, un año donde ser mexicano significará, más que nunca, ser un rebelde ante la tiranía de los algoritmos. Si has sentido en lo más profundo de tu ser que las palabras de los antiguos videntes están cobrando vida en el México de hoy y la verdad ha golpeado tu conciencia con la fuerza de un rayo, no permitas bajo ninguna circunstancia que la sombra del discurso oficial vuelva a cubrirte con su manto de seguridad falsa. Es el momento de actuar con una decisión inquebrantable antes de que las puertas de la red tecnológica se cierren por completo y te dejen atrapado en la dependencia absoluta del estado digital. La profecía, susurrada por el astrólogo francés Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus, ha resonado a través de los siglos, sugiriendo el ascenso de una figura femenina que provocaría un cambio monumental en una gran nación. El paralelismo entre sus crípticos versos y la irrupción de Claudia Sheinbaum en la política mexicana es, para muchos, demasiado impactante para ser una mera coincidencia. No se trata solo de la llegada de una mujer al poder, sino de la naturaleza transformadora y a menudo polarizante de su influencia. Este cambio no es solo político, es la señal de que los cimientos mismos de la estructura social están siendo reescritos, tal como lo advirtieron aquellos que podían ver más allá del velo del presente. La advertencia de Nostradamus no es un mero pronóstico de un cambio de guardia, sino un llamado a la vigilancia. Nos recuerda que cada gran transformación viene acompañada de riesgos, especialmente la consolidación de un poder que busca centralizar el control. La tentación de la seguridad falsa, ofrecida por un Estado cada vez más digitalizado y omnipresente, es la trampa final. Cuando la dependencia del ciudadano hacia la tecnología controlada por el gobierno es total, la libertad individual se disuelve. Ahora, con la visión de la mujer que cambiaría México materializándose, se intensifica la urgencia de preservar la soberanía personal. Cada paso hacia la digitalización total, desde las identificaciones electrónicas hasta las transacciones sin efectivo, representa un eslabón más en la cadena del control estatal. Es imperativo que despiertes del letargo inducido por el discurso oficial y reconozcas que tu capacidad de acción y decisión se reduce con cada avance de este sistema. La profecía no es solo sobre el destino de un líder, sino sobre la elección del pueblo. Aceptar el destino dictado o forjar uno propio antes de que la tecnología, que promete conveniencia, se convierta en la herramienta definitiva de la opresión. La hora de la verdad ha llegado, y tu conciencia es la única brújula real. Suscríbete ahora mismo para fortalecer nuestra red de resistencia consciente. Activa la campana para recibir cada revelación sobre el futuro de nuestra tierra antes que nadie. Y comparte este mensaje con urgencia con aquellos que aún duermen en la falsa paz de sus dispositivos. Comenta la frase México soberano para confirmar que has elegido el camino de la conciencia por encima de la obediencia programada y el miedo.
Tu despertar es la única fuerza real que los arquitectos del nuevo orden no pueden predecir, no pueden comprar y nunca podrán silenciar.